partida, los contratos de producción y desde luego también con las licencias. No se equivocó la prensa extranjera, que dio dos primicias. El Financial Times narró cómo Enrique Peña Nieto decía que para darle certeza jurídica a los inversionistas se habría de reformar la Constitución, lo cual pues ya vemos que tenía razón ese diario londinense. Y después The Washington Post habló del amaciato, del contubernio, de la negociación entre el PRI y el PAN. Y decía esa nota de hace semanas precisamente que la propuesta todavía iba a ser más derechista, más entreguista, como finalmente acaba de ser. Pero nosotros convocamos al pueblo de México a que resista. Estamos seguros que así como lleva un año que no se ha podido concretar la reforma educativa, tenemos claro que no le bastará el sexenio a Enrique Peña Nieto para ver que no va a concretar esta reforma energética. Las movilizaciones van a seguir en todo el país. No se va a permitir este atraco a la nación. Y además, seguramente esas empresas que hoy se frotan las manos con los recursos del país van a ver que no van a venir a un día de campo. El pueblo de México no va a permitir este despojo. Y hoy, como hace años, vendrá alguna decisión de algún patriota o de un conjunto de patriotas, como en su tiempo lo hizo Lázaro Cárdenas, para meter orden, para meter un proyecto nacionalista que termine con este acto de entreguismo y de corrupción. Nosotros seguimos sosteniendo que toda esta campaña propagandística de Enrique Peña Nieto y sus aliados, de su camarilla corrupta, no es sino un negocio para ellos, un negocio para Peña Nieto, para Emilio Lozoya, para Luis Videgaray, para Pedro Joaquín Caldwell y todos aquellos que han hecho fortunas con los recursos del país. Y es muy triste porque, como algunos también militamos en su tiempo en ese partido, el PRI, pues que ahora los diputados del PRI sean nada más empleados de las transnacionales y servidores de la camarilla tecnocrática que está entregando el país. Acá aplauden, se celebran, pero allá los ven con desprecio. Simplemente están para servir a Peña, para servir a las transnacionales y para abrir la puerta a la hipoteca del futuro del país. Por eso nosotros estamos planteando en este conjunto de reservas que se echen abajo todos los cambios en el 25, 26, el 25, 27 y 28 constitucionales y en los transitorios que son parte de este dictamen. No tiene todavía validez esta reforma porque, como bien decía la diputada Zuleima Huidobro, se reservó todo el dictamen, es decir, no la votación no tiene validez porque falta que se desahoguen todo el conjunto de reservas. Y al igual que cuando el Fobaproa, cuando en el Día de la Virgen de Guadalupe se aprobó ese atraco, ese gran fraude, este día, entre el 11 y el 12 de diciembre, un día tan representativo para los mexicanos, quedará grabado como el día de la infamia y de la entrega del petróleo nacional. Y es mentira que se quieran bajar las tarifas, porque en los transitorios se habla de eliminar los subsidios y hacer subsidios focalizados. Y ya sabemos lo que eso significa. Eso significa no solamente que no va a bajar la luz, ni el gas, ni la gasolina. La gasolina de entrada no va a bajar todo el 2014 porque se aprobaron en la miscelánea fiscal, en la reforma hacendaria, se aprobaron 12 nuevos gasolinazos
para el 2014. Entonces, ahí va ya una promesa incumplida. Y también en el tema de la electricidad, porque esta es otra gran mentira. Hoy en día el 36% de la electricidad del país es por productores independientes, dentro de los cuales va Iberdrola, que es una compañía donde trabaja ahora la exsecretaria de Energía, Georgina Cassel. Es decir, la misma camarilla. Entonces, es mentira esto de que van a bajar los precios y lo único que vamos a estar perdiendo es parte de los ingresos del país. ¿Y cómo se va a cubrir este gran boquete fiscal? Con más impuestos que seguramente vamos a ver en pocos días. Y no sería extraño que en este autoritarismo, que en esta regulación de la protesta y su criminalización, que veamos también dentro de poco que para cubrir el boquete fiscal vuelvan nuevamente a resucitar el tema del IVA en alimentos y medicinas. Es decir, no hay límites al cinismo, están engolosinados, creen que pueden todo y al tiempo vamos a ver que este dictamen, junto con el que se aprobó hace unos días de la reelección, va a ir configurando el inicio de una dictadura presidencial. Al tiempo, como Carlos Salinas de Gortari, vamos a ver toda una campaña para que se reelija Enrique Peña Nieto con el apoyo de las transnacionales petroleras. Esa historia ya la ha vivido el país. Los que no conocen la historia lo ven como algo extremo, pero en pocos días se ha cometido una gran contrarrevolución en el país. Primero, sepultando el principio histórico de la no reelección y hoy entregando el patrimonio de la nación. Y quiero decirle también a los legisladores del PAN que presumen esto como una victoria cultural, al menos hay que reconocer que en 1939 el PAN surge en oposición a las reformas del general Lázaro Cárdenas. Tanto la política petrolera como la política del reparto agrario, al menos ahí son congruentes, pero más allá de regodearse en esta supuesta victoria cultural, lo que están haciendo es darle un cheque en blanco a Peña Nieto y a toda su camarilla para que haga los negocios que nunca se imaginaron. 100,000 millones de dólares de negocios a cargo del patrimonio del país. Eso es lo que se acaba de votar. Y por eso nosotros reiteramos nuestro voto en contra y por eso planteamos en estas reservas que se echen abajo todos los cambios del artículo 25, del artículo 27, del artículo 28 y de todos los transitorios. No podemos permitir esta traición a la patria y este atraco a la nación. Es cuanto. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Karen Quiroga Anguiano para presentar sus propuestas de modificación. Con su venia, diputado presidente, quiero iniciar pidiendo, más bien ofreciendo una disculpa, primeramente a la diputada Landy Bersunza, quien en esta sesión y en estos últimos acontecimientos tan álgidos, en sesión en donde lo que ha prevalecido no ha sido el diálogo, sino han sido
los empujones, los golpes, los manotazos, las pérdidas del paso. Creo que en realidad nos hemos lastimado mucho. Nos hemos lastimado no solamente de manera personal, nos hemos lastimado en todos los sentidos. Han habido insultos, han habido cuestiones que no han estado bien. Es el ejemplo que desde esta Cámara, en condiciones que no son aceptables, hemos estado discutiendo un tema tan importante para el país. Ya lo hice de manera personal y lo hago de manera pública, esta disculpa en el intercambio de todo este tipo de cosas, muchos hemos salido lastimados aquí. Y me parece que es tiempo de reconocer el rol que tenemos, de saber que efectivamente si la mayoría está aprobando esta reforma que desde mi punto de vista lacera tanto al país, también es honorable aceptar cuando uno comete errores. Realmente tengo ganas de decir que las cosas no han salido como tenían que salir, que las cosas se han salido de proporción, que me preocupa profundamente, me preocupa el dictamen que acabamos de aprobar. Me preocupa la redacción del artículo 27 constitucional. Me preocupa, sobre todo en la parte que dice, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Me preocupa esta redacción. Estamos entregando no solamente el petróleo, estamos entregando la energía eléctrica, que es un elemento de primera necesidad. La energía eléctrica no se almacena, al momento la que producimos se consume. Los grandes apagones a nivel mundial los han producido las empresas que por ganar dinero reducen la calidad del servicio, y hoy México está dispuesto a hacer contratos con las empresas que han producido todos estos daños en los diferentes países. Yo no sé cómo pensamos contener, cómo piensa el presidente de este país contener un gran apagón por falta de servicio en las diferentes viviendas. La energía no se almacena. Al momento de que empiecen a reducir la planta laboral, al momento de que empiecen a reducir el número de trabajadores y de mano de obra, porque este dictamen también contiene una reforma laboral implícita dentro de ella, ya que los contratos estarán regulados por el Consejo Directivo. Esto es altamente preocupante. Se ha aprobado aquí, he dado mi voto en contra, pero en verdad la gente, y yo creo que muchos legisladores no saben lo que estamos aprobando. Me preocupa también en la parte de los transitorios, simplemente el primer transitorio. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué no consultar a la población? ¿A qué le tenemos miedo? Enrique Peña Nieto prometió tener un gobierno totalmente democrático y el actuar no ha sido en concordancia. No existe la democracia.
existe la aplastante mayoría. Sí, efectivamente, también yo no voy a negar absolutamente ninguna práctica de nadie. No voy a negar ninguna práctica de absolutamente nadie. Pero esto es un atraco mayor. Este dictamen genera la no consulta de algo que es de todos. Empezar e ir y dar señal a los congresos locales para que también lo aprueben a favor y que esto se dé en fast track. Diputado Manlio Fabio Beltrones, esperaba que se hubiese discutido en las comisiones. Esperaba esa parte. Sé que su calidad de tribuno y de gran legislador le daba, con toda su experiencia, para agotar el procedimiento en su totalidad. Lo sé perfectamente. Y sé también desde dónde se dan las órdenes en el PRI, por eso es que me dirijo a usted. Por eso es que así son las cosas. Efectivamente hay compañeros que tomaron la tribuna. Efectivamente, sé que hay compañeros que tienen en este momento el recinto tomado. Ante la gran, efectivamente, falta de capacidad de debatir una tras otra reforma que hemos aprobado. Esta no ha sido una legislatura menor, ha sido una legislatura en donde efectivamente se han aprobado cambios sustanciales para este país. Diputada, no digo que todos sean malos. Karen Quiroga, permítame un momento, por favor. Por supuesto. El diputado Manlio Fabio Beltrones desea hacerle una pregunta. Por supuesto, diputado. Adelante, diputado. Solamente, diputada, quiero reconocerle su valor y sobre todo la consideración que ha tenido para ofrecer disculpas públicas por la violencia con la que hoy en esta sesión se comportó y lastimó a una de nuestras diputadas. Confío en que lo que le sucedió a la diputada no sea de mayor gravedad. Aceptamos sus disculpas y sobre todo le recomendamos que en el futuro use más las ideas que las manos. Adicionalmente, diputada, mi pregunta, ¿está usted enterada de que su coordinador, los coordinadores, hicimos un gran esfuerzo para poder negociar cómo procesamos esta reforma, esta minuta que viene del Senado y que habíamos coincidido en enviarla a comisiones y que fue ese acto violento que usted está viendo ahí, lo que hizo que nosotros estuvimos en este auditorio el día de hoy? Solamente la pregunta es, ¿estaba usted enterada de que estábamos en las mejores condiciones en la negociación a la que siempre hemos sido invitados para poder trabajar con pulcritud en este Congreso y que lo evitó, lo impidió, la violencia con la que se comportaron en el Pleno? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Adelante, diputada. Líder, por supuesto que estaba enterada de esa situación. Yo no tomé la tribuna, por supuesto que no. Quien me compruebe que estuve en la toma de tribuna, adelante. No está. Yo llegué después de la toma, llegué a las 2 de la tarde porque no podía entrar. Sí, y me brinqué, por supuesto, me brinqué, por supuesto. Y el tema es que sí estaba enterada, pero yo sé que usted tiene la capacidad para
brincar todas esas vicisitudes, como las que el día de hoy me señala. No menosprecio en lo más mínimo su capacidad. Al contrario, la reconozco, por lo cual es que le hago esta observación. Su capacidad de negociación y la capacidad de negociación de todos los coordinadores parlamentarios es mayor para poder sortear todo este tipo de actos. Y aún así, señor, sé perfectamente que el procedimiento correcto era instalar las comisiones. ¿Sabe por qué? Porque mediante cualquier situación a los que privamos de un debate adecuado fue a los ciudadanos. A esos son a los que perjudicamos. Y en esa decisión sí tiene usted una responsabilidad. Y no debimos haber llegado hasta ese punto. Hay cuestiones de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Ha habido agresiones, muchas. Les recuerdo que están prohibidos los diálogos. Permitamos que la diputada Karen Quiroga pueda concluir con su respuesta y con su intervención. Y el tema es que no solamente hemos no abordado conforme al reglamento la discusión, estamos avalando en todos los transitorios, en absolutamente todos los transitorios, realmente el cómo se piensa operar este atraco. El transitorio quinto dice: los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas productivas del Estado para el mismo fin, conforme a lo establecido en el presente decreto, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus bienes esperados, siempre y cuando se afirmen las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación. Este mismo se contradice en los transitorios siguientes. Transitorio noveno. La parte que me es preocupante es donde dice que el plazo previsto para el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de establecer que los contratos que el Estado suscriba con empresas productivas o del Estado o con particulares para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de la exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos. Esto es una contradicción per se. Estos dos transitorios se contradicen toda vez que estamos dejando la posibilidad totalmente abierta a las empresas para poder continuar con la explotación y, bueno, dejar los recursos naturales en manos de las empresas. Estas son las partes más preocupantes del dictamen. Me dueles México, me dueles demasiado. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta si se admiten a discusión sus propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra también para presentar sus propuestas de modificación el diputado Miguel Alonso Raya.
Compañeras, compañeros, buenas noches. Estamos discutiendo no cualquier... Sí, estamos, compañera. Estamos discutiendo una reforma a uno de los artículos que es columna vertebral de nuestra Carta Magna, el artículo 27 de la Constitución. Y como consecuencia, la repercusión que tiene en el 25 y en el 28. Y tienen que aceptar y reconocer señor presidente, si podemos algo de orden, porque si no, pues no tiene... Tampoco. Yo lo veo ordenado, diputado, pero bueno, les pido a nuestros compañeros que pongamos atención para escuchar al orador, a él y a todos los demás oradores. A ver, tienen que aceptar que tenemos razón en reclamar cuando presentamos iniciativas de modificación a 12 ordenamientos y a una nueva ley para efectos de modernizar la energía en nuestro país, la industria, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, y son iniciativas que no permitieron que se discutieran en ninguna parte. Es legítimo construir mayorías, se vale, pero lo que no se vale es pasar como arrolladora sobre la parte que defiende un punto de vista distinto. Y lo que se hizo ahora, lo que se está haciendo, es pasar por encima de la propuesta y de las razones y diferencias que tenemos de fondo, porque no se trata de cualquier asunto. Hoy, en nuestro país, la mayor parte de las escuelas, hospitales, carreteras, algo llevan y algo tienen de lo que ha sido el ingreso del petróleo a nuestro país. Algunas, las artículos 123, escuelas, parte incluso reciben el apoyo directo de Pemex para su funcionamiento y otra parte de la Federación. Pero en la construcción, muchísimas más han recibido y se han podido edificar producto de los ingresos de Pemex, del petróleo. No estamos discutiendo cualquier asunto, estamos discutiendo un asunto de trascendencia nacional. Y ustedes dicen que en sus discursos que no se privatiza. Leo textual lo que se está discutiendo y aprobando aquí. Tratándose de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones, le quitan lo de contratos, o sea que contratos sí se podrán otorgar. Corresponde exclusivamente a la nación la planeación, el control del sistema eléctrico nacional, así como del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar
en las demás actividades de la industria eléctrica. Por lo tanto, queda abierta para que en todo caso lo que diga la ley se puedan otorgar contratos a todos los particulares en toda la cadena prácticamente de la producción, distribución de la energía eléctrica. Tratándose del petróleo, dice, y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Le quitaron lo de contratos. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberán afirmarse en las asignaciones y contratos, los del subsuelo. Pero al salir del mismo, ya producto de la explotación de particulares, en los contratos de utilidad compartida, en los contratos de producción compartida, entramos y va a depender de cómo se establezca y se fije en la ley y en los propios contratos, estableceríamos qué parte de la producción le toca a la empresa que está explotando y que tiene el contrato y qué parte en todo caso se le queda a la nación. Entonces digamos con claridad el asunto, y digamos también aquí, respondamos con claridad cómo vamos a reponer los recursos de los que evidentemente le van a hacer falta a la nación, producto de una competencia desventajosa. Estamos, y aquí se dijo en los discursos del propio PRI, estamos haciendo una apertura, y una apertura indiscriminada, irracional, en donde estamos poniendo a competir a Pemex frente a empresas transnacionales sin darle defensa alguna, porque durante todo este tiempo le hemos quitado a Pemex la mayor parte de lo que produce. Se entrega a la hacienda pública, se entrega para fortalecer el presupuesto nacional y por lo tanto Pemex no ha podido en todos estos años anteriores reinvertir los recursos que debiera haber tenido posibilidades para poder, sobre esa base, tener capacidad de defenderse y de competir con cualquier empresa que le pusiesen enfrente. Va a pasar lo mismo que pasó con el Tratado de Libre Comercio, frente a la industria textil, frente a la industria del juguete y frente a otras industrias que la apertura las arrolló y las arrasó porque no preparamos a esas empresas, a esas industrias para efectos de competir en el marco de una apertura brutal y despiadada como la que se hizo con la firma del Tratado de Libre Comercio. Lo mismo estamos planteando y estamos haciendo en el caso concreto del petróleo y de la electricidad. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, no neguemos lo que desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista es innegable. Aquí está plasmado en el texto lo que se está modificando. Querer negar que con los contratos de producción compartida y con las asignaciones que son concesiones, de acuerdo al diccionario, o sea, no podemos negar que se esté entregando parte de la renta petrolera. Van a entrar a la contabilidad de los libros de las empresas para efectos de cotizarse en la bolsa y de cotizar sus acciones. Compañeras y compañeros, no neguemos, no nos queramos leer la mano, ni tampoco atentemos contra la inteligencia de cada uno de nosotros. Digámonos la verdad y reconozcamos lo que se pretende de fondo. Hoy no solamente se quiere con esto
extorsionar municipios y gobernadores, también se quiere en todo caso llegar a asociarse con empresas para también cobrar chayote con las empresas extranjeras al traerlas a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país. ¿Podemos negar eso? Pueden desdecir aquí, pueden discutir y demostrar lo contrario. Aquí se argumenta, escuchando las diferentes intervenciones, que con lo que la reforma, México va a crecer, se va a desarrollar, vamos a combatir la pobreza, el rezago, vamos a hacer quién sabe cuántas cosas. ¿Cuánto prometieron con otras reformas y cuál ha sido su resultado? ¿De dónde se fundamenta que con esta reforma México va a salir del atraso, del rezago, de la miseria, de la pobreza? ¿De dónde está el sustento en eso? Lo que sí está claro es que con esta reforma estamos entregando la renta petrolera y entramos abiertamente a las reglas que nos dimos en el marco del Tratado de Libre Comercio, también con los hidrocarburos, producto de la reforma que están haciendo al 27 y al 28 de la Constitución. Y nadie puede garantizar hoy, porque además, permítame, presidente, porque además nadie puede garantizar que no se va a propiciar corrupción en el marco de estos contratos, porque no se logró establecer órganos reguladores fuertes, órganos reguladores que garantizaran que lo que se haga le pueda ser transparente y clarito frente al conjunto de la nación, y menos aún, compañeras y compañeros, algunos se conforman que porque sacaron a los consejeros de Pemex, pero y la corrupción latente y presente entre funcionarios y el sindicato, y el asunto de la complicidad de funcionarios con la explotación de ductos por parte del crimen organizado. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde queda? O sea, ¿qué vamos a resolver de la propia industria que hoy existe? Menos aún del fondo del asunto, compañeras y compañeros. Lo cierto es que la reforma al 27 es una reforma que afecta estructuralmente a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna, y afecta y modifica uno de los artículos, columna vertebral del acuerdo social que nos dimos en la Constitución del 17, abriendo los recursos naturales para que puedan ser compartidos, explotados por particulares y explotada y llevada la renta a los términos en que teníamos antes de la expropiación petrolera. Estamos entregando la propiedad de la nación a particulares nacionales extranjeros. Tengan el valor de reconocer eso, compañeras y compañeros, y no anden engañando a la gente y engañando al pueblo con discursos falsos. Gracias, presidente. Gracias a usted. Por lo tanto, mi propuesta es que el artículo 27 quede en los términos en que está. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Reyes Gamis, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas en un solo acto.
Adelante, diputado Reyes Gámez. Muchas gracias, presidente. A veces el silencio es más fuerte que las palabras. Así lo dijeron en el 68. Así lo dijeron en el 68. No, diputado. Por supuesto que no voy a llorar. ¿Por qué habría que hacerlo? ¿Hay algún motivo? No. Debería usted de llorar cuando con charola por delante no solamente le pone a su carro, sino además vota contra reformas como esta. Debería usted de llorar como cuando es detenido afuera de los palenques armado y ostenta el fuero. Para eso le sirve el fuero, para eso ha buscado ser diputado. Bueno, usted me preguntó. Diputado, no están permitidos los diálogos. Le ruego a ambos. Bueno, al diputado Charolas, dígaselo, pues a mí que... Y a usted le pido continúe con la presentación de su reserva. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, por los energéticos, el mundo en el que vivimos se encuentra en guerra. Por esa razón, yo quiero hacerle al diputado Villarreal 3 preguntas. La primera, diputado Villarreal, ¿dónde están las buenas formas democráticas cuando los países poderosos quieren adueñarse de los recursos de otras naciones? ¿Dónde están las buenas formas democráticas? La segunda, diputado Villarreal, ¿dónde están los políticamente correctos cuando se programa el empobrecimiento de los pueblos a cambio de las ganancias de las transnacionales? ¿Dónde? Y mi tercera pregunta, ¿con qué cara nos vienen a ofrecer un modelo de eficiencia y competitividad de mercado cuando todo el sistema económico a donde este planteamiento que nos hacen participaremos se encuentra en cuestionamiento? Yo digo, compañeras y compañeros, que las mayorías son para representar. El PRI y el PAN han hecho hoy una mayoría, lo cual me parece absolutamente comprensible, pero las mayorías son para representar, no para extraer, porque con esta determinación que han tomado, desde luego que no están ocupados en representar, están ocupados en una connivencia política y económica en extraer a este pueblo de México. A partir de este hecho, de la aprobación de esta reforma,
estoy absolutamente convencido que la dinámica política de este país cambiará. Nuevamente, el PRI y el PAN inician la ruta de cohabitar y compartir el poder. Y esta ocasión será para la izquierda que efectivamente, producto de nuestros errores, nos hemos fragmentado, la oportunidad histórica de constituir un frente amplio, plural, diverso, que dispute el sentido y el camino de la República. Lo verdadero es que no vamos por migajas. El pleito que iniciará a partir de este año que comienza será por un verdadero poder republicano de justicia y de equidad. Un poder que posibilite y ponga claro hechos tan concretos y contumaces como que no se ha podido combatir en absoluto al crimen organizado. No se ha frenado la alta corrupción que desde el poder público y desde esas esferas se ha generado. La pobreza urbana y rural ha crecido desmesuradamente. Y la falta de oportunidades para decenas de millones de jóvenes, ahí está, presente y latente. De esta diáspora política que se abre, en donde, por cierto, avisoro que no habrá cauces para más pactos, y aquellos que le quieran jugar a la realpolitik del acuerdo barato, cuando de fondo se está lesionando la vida de la República, poco futuro tendrán. En tal virtud, compañeras y compañeros de la izquierda, de esta circunstancia, de esta crisis, aprovechemos y constituyamos un amplio frente plural, progresista, que recupere el camino de la izquierda, su historia, sus causas, sus banderas. No vamos a punta de palabras, no vamos a punta de discursos a tumbar esa connivencia indebida de poder político con poder económico, pero sí será con acciones, con la gente, nuevamente regresando a la sociedad, como habremos de recuperar la senda de la esperanza. La diferencia entre ustedes y nosotros es muy simple. No es igual un voto vendido que un voto defendido. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. El fin del contrato social es el fin del orden político, y hacia allá han encaminado ustedes las cosas, y efectivamente se avecina una crisis que tendremos todos que afrontar. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Reyes Gamis. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.
En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva. Con la venia de la presidencia, algo muy breve. Compañeras y compañeros diputados, cuando la transacción política se impone, los argumentos legales salen sobrando. Los verdaderos intereses de la nación tampoco importan, mientras se pueden cumplir las órdenes desde el extranjero y que se han impuesto. A lo largo de varias horas hemos escuchado valiosos argumentos en contra de la reforma energética, así como excelentes aportaciones que se han hecho a un lado. Sin embargo, se han tapado con oídos sordos y conciencias compradas, quizás no por el dinero, pero sí por los intereses de grupos. Dicen representar los intereses del pueblo, a un pueblo que nunca se escucha, simplemente vejado y traicionado. Los grandes potentados en materia de energética ya no solo se frotan las manos, hoy se disponen a sentarse en el gran banquete que están reformando y otorgando esta reforma. Los que hoy entregan los recursos energéticos de la nación se escudan en la risa sordónica y en la bulla. En el discurso pomposo, alesionado, mentiroso, que el día de mañana será una mentira más de este sistema. No se equivoquen y no engañemos al pueblo. Hoy no valen por sus intereses, hoy cumplen con quienes pusieron el dinero para comprar su curul, su escaño y la silla presidencial. La división de poderes en México es una falacia. La mayoría de esta Cámara se inclina cada vez que oye el nombre de sus amos. Las razones en contra de la presente reforma son muchas y válidas, pero de nada sirve ante la simulación política de hoy. La entrega del petróleo y la energía es el desmantelamiento de la soberanía nacional, de la independencia de nuestro país y de la consolidación de un Estado libre que hoy se esclaviza al yugo de las grandes petroleras y de los gobiernos extranjeros. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada María del Carmen Martínez Santillán. Tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián de la Rosa Peláez para presentar reserva. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se han constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretenden eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país. Este es el texto del octavo párrafo pronunciado el 18 de marzo de 1938 por el general Lázaro Cárdenas cuando decretó la expropiación petrolera. Al pueblo de México,
Quienes me han visto en tribuna las veces que he tenido oportunidad de pasar, quiero pedirles una disculpa, porque hoy no me voy a referir ni a diputados ni a diputadas, porque no tiene caso, porque no nos están oyendo, porque no están atendiendo el sentimiento del pueblo de México. Me refiero a ustedes, a los que están siguiéndonos en este debate desde su hogar. El PRD no acepta las razones de quienes en el discurso dicen que están en favor del pueblo de México, pero en los hechos están postrando, están entregando nuestra soberanía nacional a manos del capital extranjero que combatió en 1938 el general Lázaro Cárdenas del Río. Al pueblo de México, a los y a las mexicanas les digo, más allá de nuestra militancia política, más allá de nuestras creencias religiosas, más allá de nuestras preferencias, más allá de nuestro oficio o profesión, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, debe unificarnos la defensa de nuestra soberanía. No es de ninguna manera, no es entregando nuestros recursos energéticos como vamos a defender lo que aquí se ha venido a decir por tantos y tantas diputadas. En el PRD, mexicanos y mexicanas, no aceptamos esta reforma porque sí privatiza nuestros energéticos. Seamos claros, seamos contundentes. La propuesta tiene autores. Uno se llama Enrique Peña Nieto, otro se llama PRI y el otro es el PAN. Se ufanan y lloran por la paternidad de la iniciativa. No se preocupen, nosotros por fortuna no se las disputamos. Enrique Peña Nieto y quienes promueven esta iniciativa están entregando a manos del capital extranjero. Y sí es privatizadora. ¿Que no? ¿Qué significa privatizar? Simple y sencillamente, yo no conozco que ya hayan hecho alguna reforma a la Real Academia Española para cambiar el concepto de privatizar. Pero esta sencillamente dice que privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Así, simple y llanamente, eso es privatizar. ¿No es entonces privatizar lo que aquí se está haciendo? Veamos. Habré de referirme al cuarto párrafo del artículo 28 y del sexto del artículo 27, cuyo texto vigente actualmente dice: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleos y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalan las leyes que expide el Congreso mexicano. La propuesta de Enrique Peña Nieto, el PAN y el PRI dice: no constituirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos
y la generación de energía nuclear. Están claramente pretendiendo sustraer una frase muy concreta de la